buenas tardes, compañeros y compañeras de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. Soy Nicolás Acosta Sánchez, estudiante de la Maestría en Educación. A continuación, vamos a dar a conocer las reflexiones en torno a la pregunta número 3 de Carlos Calvo, quien nos da una pregunta bastante inquietante y es: ¿qué le quitaríamos a la escuela? Carlos Calvo señala que la escuela impide que los estudiantes aprendan. De hecho, se ha construido un modelo disciplinario represivo, castigador, que permite compararla con la prisión. Y es que precisamente para responder la pregunta, yo me atrevería a iniciar por decir que son los manuales de convivencia los que impiden que se dé un cumplimiento a la ley. Y es que pareciera que hay varios tipos de educaciones y sobraría decir que hay una educación que está en un sector privilegiado de la población, que tiene acceso, que tiene recursos, pero hay otro tipo de educación a la que simplemente se usan los manuales de convivencia o se pasan los manuales de convivencia como si fueran algo por encima de la constitución política. Entonces creo que ahí tocaría como entrar en un diálogo, en una concertación de revisión de esos manuales de convivencia, los cuales no pueden ser, como dicen en los mismos colegios, como repúblicas independientes. También de por ahí encima dar cumplimiento a la ley, y digo porque la ley ya ha establecido ciertas normatividades, pero en la práctica se siguen saltando. Voy a colocar apenas algunos ejemplos. Los nombres de los colegios, nombres que todavía son católicos, ejemplo Nuestra Señora del Carmen, el Divino Salvador, etcétera. Las materias, me parece que no solamente es el hecho de que en las diferentes instituciones educativas se sigue molestando a los estudiantes con el corte de cabello, pantalón entubado. Bueno, es prácticamente que unas directrices que van en contra de lo que en últimas el estudiante es como ser humano, dejando por un lado o de entrada cuando los profesores se parquean a la entrada del colegio para recibir a los estudiantes, ya comienzan a molestarlo como señalándolo, diciéndole: señor, venga para acá, pase a coordinación, usted tiene el cabello muy largo, ese corte no es el del manual de convivencia, mire por qué trae esta chaqueta, oiga, mire allá su pantalón entubado. Entonces, bajo esa estructura, ¿con qué alientos llega el estudiante a clase? Las materias de por sí también me parece que son un jurgo de materias, una cantidad. En la institución donde yo laboro, un estudiante de grado 10º y 11º, por el asunto de la técnica, está viendo 22 materias. Eso ya es a qué hora termina haciendo como sus labores, obviamente, y dividiendo su cerebro por allá en 22 partes para dar continuidad. ¿Dónde queda ese sujeto como tal, siendo el sujeto, el individuo, para no responder, o mejor, para responder a esas inquietudes académicas y que le vaya bien con todo lo que implica el que le vaya bien? Recordemos que muchas veces al estudiante que no le va bien en el colegio, no le va bien en su vida familiar. Por otro lado, eh, me parece que las instituciones educativas también tienden a ver a la ciencia como la única manera de estructurar el mundo, desconociendo los otros saberes, esos saberes que traen muchas veces los estudiantes y que en últimas son los que van a terminar desarrollando en su vida, negando los seres que cuidan la vida, el agua, el alimento como tal. Muchos de ellos son campesinos, por ejemplo en el contexto donde yo trabajo, que es el municipio de Lenguasaque, al norte de Cundinamarca. Ningunean los docentes la existencia de los mismos porque no son capaces de ir a la universidad como yo. ¿Sí? Hay una ponderación. Recuerdo esos salones antiguos donde había un peldaño para que el docente estuviera ahí y el estudiante permaneciera abajo. Entonces siempre es: yo fui a la universidad, si usted quiere ser alguien en la universidad debe ir
Y si usted no lo es, se va a quedar cuidando vacas, se va a quedar acá en la finca, cuando son ejercicios vitales que le dan la sostenibilidad en últimas al grueso de la ciudadanía, o por qué no decir a todo el planeta. Son cuidadores de páramos, son defensores de naturaleza, son los que tienen el registro de flora y fauna, etcétera, etcétera. Pero los ningunean porque... ¿por qué? Porque no es como la estructura vertical, no es como el profesional que está allá, y ese profesional tiende a convertirse en el modelo de persona que debe tener el mundo. Eso es científico y eso debería entrar a revisión. Adicional, los procesos pedagógicos, si es que son procesos pedagógicos, habría que tener en cuenta a la hora de la evaluación de los mismos. Esas evaluaciones donde la calificación de los procesos se estructura no permitiendo el error, donde simplemente el estudiante que tiene unas capacidades y tiene un manejo de su información, hasta una estructura familiar, es el que le va a ir bien. De por sí ya los otros empiezan rasguñando, y el docente se fija solamente en ese estudiante que es bueno. Decía alguna vez una sabia persona que los docentes deberíamos estar para aquellos estudiantes con dificultades. Los médicos generalmente están es para las personas que los necesitan por problemas de salud. Asimismo, ese debería concentrarse ese rol. Pero claro, como lo anterior también está recíprocamente determinado por las orientaciones y directrices desde el marco legal y las condiciones mismas del sistema educativo, reflejadas en las instituciones, en las instalaciones, equipos, ambientes pedagógicos, incluso aquellos que dignifican la existencia como un buen sanitario, un servicio de agua en los baños, lejano a la imagen de penitenciaría que son la mayoría de nuestras instituciones. Para concluir, la escuela es un espacio necesario para la formación de niños, niñas, jóvenes y adolescentes, para que interactúen, para que convivan, para que socialicen, para que compartan también esos saberes que traen, para que la formación que se debería dar en la institución sea un poco más democrática, porque de verdad que estamos bastante alejados de ellos, somos demasiado impositores, somos dictadores de clase, dictadores de un currículo, y con ello alimentamos también unos procesos ideológicos totalitarios. Y bueno, finalmente los mismos docentes somos los que a veces participamos de ello, porque son las salas de profes, unos ambientes, unas burbujas que en vez de ser esos lugares de creación y de potenciación, son como más bien como reguladores de que ninguno o ninguna vaya a hacer más de lo que se le pide, ninguno o ninguna vayamos a hacer más de lo que se nos paga. De hecho, hay una frase muy habitual, es que compañero, es tal hora, ¿le pagan horas extras? Muchísimas gracias, y ojalá estas reflexiones pues nos sirvan en un ejercicio divulgador de estas ideas, de estas reflexiones, de estos compromisos en aras de la transformación de nuestra educación. Muchísimas gracias.